Buen día, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estaremos explicando el método de Quine-McCluskey. Recuerden que este método permite la simplificación de expresiones canónicas. No es un método visual como el método de K-diagramas, sino que es un método que se puede fácilmente automatizar. El método consiste en lo mismo que el método de K-diagramas. La idea es que tengo una expresión, la idea es que podamos a partir de una expresión canónica para encontrar su expresión óptima, mínima óptima, ¿ok? Esa es la idea del método. Y por supuesto, una vez que obtenemos la expresión óptima, pues tener un circuito simplificado, pero que sea óptimo. Ok, la diferencia del método de Quine-McCluskey con respecto al de K-diagramas es que en este método comenzamos combinando bloques de 2, luego bloques de 4, luego bloques de 8, de 16, de 32. O sea, él va combinando, empezando con los bloques más pequeños, mientras que en el K-diagrama nosotros comenzamos con los bloques más grandes. El método de Quine-McCluskey trabaja en dos fases. En la primera fase, que llamamos fase 1, vamos a tener esta tabla que ven aquí, que tiene el número de átomos para identificar los átomos. Por ejemplo, decimos átomo 1, átomo 2, átomo 3, tantos átomos como tengan nuestra función booleana. Recuerden que todo esto viene de la función booleana, ¿no? Fíjense que tan importante que es nuestra función booleana, porque de la función booleana nosotros tenemos los átomos, y esos átomos son los que van a alimentar a esta tabla, ¿no? Entonces, bueno, supongamos, por ejemplo, que usted tiene un átomo. Vamos a suponer que el átomo es X, Y, Z. Vamos a trabajar con tres variables simplemente para el ejemplo. Y en la tercera columna debo poner la cadena de bits. Recuerden que esa cadena de bits en este caso sería 1, 1, 1. Si usted tiene uno que es XY barra Z, pues sería 1, 0, 1. Ok, y así, ¿no? Entonces aquí voy colocando los átomos, todos los átomos que tengan mi expresión, todo lo que tenga mi función booleana, y aquí van a ir colocando la cadena de bits. Así es que voy a empezar a llenar mi tabla. Entonces arranca el paso 1. En el paso 1 debemos combinar celdas adyacentes, combinar dos celdas adyacentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo pudiera aquí combinar, fíjense que aquí tengo X, Y, Z y X, Y barra Z. Estas dos son adyacentes. ¿Por qué? Porque difieren solo de un valor. Entonces, en este paso 1 voy a combinar estos dos. Entonces decimos, por ejemplo, combinamos el átomo 1 y 2 y me da XZ. ¿Ok? Aquí hay que hacerlo más pequeñito para que, ya va, hay que hacerlo pequeñito para que entre, ¿no? Déjenme, déjenme borrar aquí un minuto. Aquí estoy combinando el átomo 1 y 2 y ese me está dando XZ. ¿Ok? Luego, en esta cadena de bits, que es lo que sigue, que es la cuarta columna, perdón, la quinta, entonces diría XZ, quiere decir que está 1, se fue el Y y quedó Z. Así es como voy colocando para saber que aquí se fue la variable Y. ¿Ok? Y así lo voy a hacer en este paso 1, voy a combinar todas las variables, todas las celdas adyacentes, pero en bloques de 2. En el paso 2, entonces aquí voy a combinar bloques de 4. O sea, voy a buscar 4 celdas adyacentes, mirando la columna del paso 1 o las cadenas de bit del paso 1 para formar en el paso 2 de a 4. Y en el paso 3 ya será de 8, en el paso 4 será de 16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar?
Va a pasar que cuando yo termine ese proceso de combinación, voy a tener, en el último paso, voy a tener expresiones, vamos a suponer que llegué al paso 3, ¿ok? Que es combinación de 8, quiere decir que tenía 3 variables. Ok, en esta columna voy a tener los posibles, ojo con esto, ¿sí? Los posibles candidatos a formar la expresión óptima. Posibles candidatos a formar la expresión óptima. Posibles candidatos a formar la expresión óptima. O sea, allí me van a salir todas las posibles combinaciones de 2, de 4, de 8, de lo que sea, ¿ok? O sea, de todas las posibles combinaciones que yo pude hacer con mis átomos. Y entonces, o todos los posibles cubrimientos. Entonces, esas expresiones, voy entonces a arrancar la fase 2. Por eso se dice que es un método que tiene 2 fases. Entonces voy a la fase 2. En la fase 2, ¿qué pasa? En la fase 2, fíjense, tengo la expresión mínima en la primera columna. O sea, los posibles candidatos. Posibles candidatos. ¿Ok? Y aquí voy a marcar, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que este posible candidato es XY. Entonces, XY, ¿a quién cubre? Ok, vamos a suponer que cubre al átomo 2, al átomo 4 y al átomo 6. Eso es lo que voy a colocar en esta tabla, ¿ok? La expresión mínima, y tengo que ver esa expresión mínima, cuáles son los átomos que cubre. Y luego, una vez que tenga las expresiones mínimas con los átomos posibles de cobertura o con los átomos que cubre, entonces vienen las reglas de decisión de a quién voy a dejar y a quién no voy a dejar, ¿ok? Las reglas de decisión. Las reglas de decisión para decir, bueno, de todas las expresiones mínimas que tengo acá, cuáles son las que van a entrar realmente a formar la expresión canónica. En esas reglas de decisión, pues hay algunos comentarios, ¿ok? Lo primero que van a hacer es chequear cuál columna solo tiene una marca o un chulito, como lo llamo yo. Aquella columna que tenga un chulito, su expresión mínima tiene que entrar obligatoriamente en la expresión óptima. Escuchen bien. Revisamos las columnas y aquella que tenga un solo chulito, esa debe entrar obligatoriamente. Luego vemos cuál de las expresiones cubre más átomos, porque recuerden que la idea sigue siendo cubrir los átomos con el menor número posible de bloques. Esa sigue siendo la idea, igual que en los K-diagramas. Ok, entonces decimos, bien, vamos ahora a mirar cuáles son las expresiones mínimas que cubren más cantidad de átomos. Y aquella que cubra más cantidad de átomos, esa será otra candidata para entrar a la expresión óptima. ¿Cuáles van a quedar por fuera? Van a quedar por fuera aquellas expresiones que cubran los átomos que ya quedaron cubiertos. ¿Ok? Entonces, voy a dejar este video hasta acá para que, por favor, en el próximo veamos un ejemplo tomando en cuenta todo esto que estoy diciendo. Es importante lo siguiente. Yo quiero encontrar el menor conjunto de expresiones mínimas, ¿ok? Recuerde que necesito buscar el número mínimo de bloques que cubra todos los átomos. O sea que cuando yo esté en la fase 2, debo asegurarme que todos los átomos quedaron cubiertos. Eso es lo primero. Tengo que asegurar que todos los átomos estén cubiertos. Pero además, con el menor número posible de expresiones mínimas. O sea, ese va a ser mi trabajo. ¿Ok? Entonces, en el próximo vídeo
Vamos a ver un ejemplo. Gracias.